invitación. acá. Igualmente. Bueno, este viernes, otro 18 de julio, donde nos seguimos haciendo una gran pregunta, que es la que te hago yo ahora. ¿Qué significó el atentado contra AMIA y por qué, al cabo de 31 años, sigue habiendo impunidad respecto de ese atentado? Bueno, es una pregunta compleja. Voy a intentar hilvanar una respuesta que esté a la altura. Primero hay que recordar que fue el segundo atentado terrorista, que 2 años antes ya habíamos sufrido en la Argentina el atentado contra la Embajada de Israel en marzo de 1992. Y esto es importante destacarlo porque vuelve doblemente grave a lo que ocurrió en el atentado de la AMIA, que era una mutual de la colectividad judía argentina. Contá qué es la AMIA. La AMIA es una asociación mutual israelita argentina fundada hace más de 130 años, una institución que realiza una innumerable cantidad de actividades vinculadas con toda la sociedad, por supuesto principalmente con la colectividad judía, pero no exclusivamente, para nada, actividades... A mí me gustaría que le cuentes a los que nos están mirando y a lo mejor no saben, qué significa emocionalmente para la comunidad judía la AMIA. Es como la casa, y no se trata de... Vos sabés que hay muchas formas de ser judío. No hace falta ser religioso, no hace falta ser observante. Es la casa, aunque uno no vaya, pero sabe que la AMIA está ahí. Es como el centro de la vida comunitaria. Hay un centro de actividades culturales impresionantes, de asistencia a los que necesitan, de la bolsa de trabajo más grande del país. La bolsa de trabajo más grande del país. Podría estar un rato largo hablando de la AMIA. Yo creo que se sabe poco. Se sabe poco, se lo conoce más, lamentablemente, por este suceso tan triste, es que tan es dramático. Muy importante saber dónde atacaron. Es que, bueno... En estos términos. Desde ya. Y... Bueno, no sé qué más te puedo contar, pero... No, te saqué de tema. Cantidad de tareas. ¿Qué significa el atentado? Vos estabas hablando del atentado contra la embajada. Sí, y luego viene el atentado contra el corazón de la vida judía argentina. Y el segundo se explica un poco por la respuesta que hubo para con el primero. Se lo consideró, al haber sido dirigido a la Embajada de Israel, algo contra un tercer Estado. Y así fue tomado. Y eso dio lugar, y no se hizo mucho al respecto. La investigación quedó en manos de la Corte Suprema por una viejísima disposición constitucional. Cuando hay involucrado algún agente diplomático, la Corte Suprema tiene que intervenir de forma directa. Entonces la causa quedó en manos de la Corte Suprema, que no tenía ni la capacidad operativa ni la intención de investigar. Y así es como luego ocurre el segundo atentado. O sea, claramente una perspectiva histórica nos muestra que se trata de una misma cosa, con dos sucesos separados. Y fue un ataque a la comunidad judía argentina, y fue un ataque a la Argentina, desde ya, a la soberanía argentina. Esto fue perpetrado, ideado y puesto en marcha por un tercer Estado, en este caso Irán, con apoyo de una agrupación terrorista, Hezbollah, establecidos en el territorio. Otra parte entró al territorio. Algo muy significativo, muy importante. No dijiste, fue organizado y perpetrado por Hezbollah con el apoyo de Irán. Dijiste al revés. Es que es al revés, lógico. A ver, explícalo eso. La decisión, esto que estoy contando no es una opinión mía, no es la posición de la AMIA, esto surge del expediente judicial en el que vos, cuando me presentaste, dijiste, trabajo hace 27 años y estos son pruebas. La decisión se tomó en agosto del 93 en una reunión cumbre en Teherán. Allí se decidió llevar a cabo este atentado. Un año antes. Sí, en agosto del 93. Y efectivamente, Irán tenía montado acá una red de inteligencia a través de su embajada, con funcionarios con cobertura diplomática. El nombre quizá más conocido es Moshe Rabani, alguien que estaba en el país desde el año 87, pero que recién unos meses antes del atentado le dieron el cargo de agregado cultural, entonces tenía cobertura, inmunidad diplomática. Junto con la colaboración, como decía, de miembros operativos de la agrupación terrorista Hezbollah, que es originaria del Líbano. Hubo un grupo que llegó a la Argentina
el 1 de julio y que se fue el 18 de julio a la mañana. Esto está acreditado a través de distintos llamados telefónicos que pudieron rastrearse. El grupo entró por Ezeiza el 1 de julio a la mañana, se fue el 18 de julio desde Aeroparque. Y la identidad del conductor suicida que se inmoló con estrellando una camioneta Traffic cargada con 300 kilos de explosivos en la puerta de la AMIA. ¿Vos qué hacías ese día? Ese era el primer día de las vacaciones de invierno. Yo trabajaba justamente en tribunales, en el edificio del Palacio de Tribunales, en un juzgado penal, enfrente del juzgado al que le tocó la causa AMIA. Estaba en el mismo piso, recordarás, al juez Galeano. Y había empezado la feria judicial. Así que yo estaba de vacaciones en Belgrano, escuché una explosión, por supuesto no tenía la menor idea qué era. Al rato con las noticias nos dimos cuenta en mi casa que había sido la AMIA. Y de esa situación a ejercer la representación de AMIA en el litigio, en el juicio que se sigue adelante, unos años después, sí, digamos 4 años después. 3, 4 años después. Sí. ¿Qué edad tenías cuando empezaste con esto? 27, creo. Sí, sí. Y son 27 años los que pasaron. Sí. Es decir, media vida tuya la tenés ligada a esto. Yo empecé trabajando ayudando a 2 abogados, mucho mayores que yo, 2 grandes abogados, Luis Domniewski, el primer abogado de la AMIA, y Juan José Ávila. Luego, con los años, creo que 2008, 2009, ya son tantos que a veces es difícil ubicar cada cosa en su lugar. Pero 2008, 2009 quedé yo a cargo de la tarea, digamos. ¿Y por qué vos pensás que no se pudo resolver este tema? Y más, te quiero preguntar algo más específico. ¿Por qué, si hay tanta claridad respecto de este juego que vos hablás internacional, se sabe mucho menos de la conexión argentina? ¿Qué factores intervienen en esa ignorancia? Los primeros días, muy rápidamente, luego del atentado a la AMIA, en este caso, ya se sabía, los servicios de inteligencia sabían que habían sido los iraníes. Lo sabían. ¿A qué le llamás los servicios de inteligencia? La CIDE. La CIDE. La CIDE. La CIDE estaba siguiendo a los agentes diplomáticos iraníes porque venían tratando, quiero hacer énfasis en tratando, de investigar lo que había ocurrido, como decía recién, con el atentado anterior del 92. Digo tratando porque lo hacían no muy efectivamente. Sí. De hecho, el segundo atentado ocurrió. Claro. Pero tenían un montón de información. Por ejemplo, tenían una foto de este sujeto que yo mencioné recién, Rabani, agregado cultural de la Embajada de Irán, con un presupuesto enorme para gastos, buscando camionetas Traffic usadas en las agencias de autos, de reventa de autos usados, en la avenida Juan B. Justo, unos poquitos meses antes del atentado. Una camioneta igual a la que se terminó usando. Bueno, entre otras. Los servicios de inteligencia sabían que esto había sido los iraníes. Aparece pocos días después en Venezuela un desertor iraní, el juez Galeano en ese momento, va con los fiscales, le toma declaración, esa persona da una serie de nombres, el juez Galeano vuelve. Aquí aquella famosa frase, se van a caer de espaldas, que la recordarás. Sí. Cuando lo acechan en Aeroparque y él dice, tengo información. Bueno, él se va del Aeroparque a Casa Rosada a decirle al presidente que tiene información confiable de que acá hubo un tercer Estado involucrado. Esto es una cuestión de Estado, ¿sí o no? El juez va a ver al presidente. Después de eso, sobre eso se van a decir un montón de cosas, si estaba bien o estaba mal que el juez fuera a ver al presidente. Lo cierto es que va y el presidente no le da, coloquialmente, ni 5 de bolilla. Esto por un lado. Por otro lado, esto lo contó Rukauf. El canciller Ditela en aquel momento le dice a Menem, nosotros con Irán no podemos hacer nada. No tenemos capacidad de enfrentarnos a Irán, no hagamos nada. O sea que por un lado está eso. Por otro lado, Galeano tiene información y como eran agentes diplomáticos, por lo que decía recién que debe intervenir la Corte Suprema, le dice a la Corte Suprema, o tome usted la investigación o autoríceme a mí a que cite a estos agentes diplomáticos. Y la Corte Suprema le dice, todavía no tiene suficientes pruebas, siga investigando.
Con lo cual acá te estoy contando dos tabiques en el poder político y en el poder judicial donde le dicen al juez, arréglese como pueda. ¿Cuánto tiene que ver en todo esto las deficiencias del Poder Judicial, más allá de estas obstrucciones que estás hablando? ¿Cuánto tiene que ver el manejo de los servicios de seguridad y de inteligencia? Todo. ¿Por qué? Todo. La causa M tiene un montón de historias. Esto que yo conté son hechos conocidos, pero tiene historias subterráneas. Una historia posible es la interna dentro de la propia CIDE, por ejemplo. En la CIDE había distintos grupos trabajando distintas pistas y estaban enfrentados entre sí. Exacto. No solo no compartían información, sino que se boicoteaban. Exacto. Tenías enfrentado a la CIDE con la Policía Federal, pero en algún momento aliada con la Policía Bonaerense, que también apareció involucrada. Es decir, un escenario sin una voluntad política determinada y firme de avanzar, muy complicado. Y del lado del Poder Judicial, una falta de herramientas, falta de capacitación. Era un juzgado común y corriente, con herramientas procesales y legales para investigar delitos comunes, no un atentado terrorista de esta envergadura. Nadie sabe quién es el juez de los atentados terroristas en Europa. Ahí interviene la fuerza de seguridad. Y cuando pueden, esclarecen el hecho en cuánto. 48, 72 horas, 3, 4 días, una semana. No es algo para que investigue un juez, un atentado terrorista internacional. ¿Qué evaluación haces del memorándum de entendimiento con Irán? ¿Por qué se produjo eso? Con total sinceridad, ¿por qué se produjo? Yo no lo sé. Hay una hipótesis que deberá ser determinada, esperemos que pronto, en un juicio oral, si eso fue un intento de encubrimiento. Lo que sí te puedo decir es que fue desastroso. ¿Por qué? Fue desastroso, fue como un nuevo golpe, porque de pronto encontramos al gobierno de entonces haciendo un pacto con quienes eran señalados por la propia justicia argentina como los responsables por el atentado. Diseñando una especie de comisión de la verdad en la que se iba a determinar qué había ocurrido con el atentado de la AMI. Nosotros decíamos, ya sabemos lo que pasó, fueron ellos. Lo dicen los jueces, los fiscales, todos los que intervinieron, los investigadores. Están las pruebas. A espaldas de las víctimas, a espaldas de las instituciones, a espaldas de los familiares. Fue un desastre. En todo este panorama que estás tratando... Perdón, quisiera agregar que tan desastroso fue que fue declarado inconstitucional judicialmente. Sí, sí. O sea, el Poder Ejecutivo firmó un pacto contrario a la Constitución Nacional. Es el único caso en la historia argentina. En todo este panorama que estás planteando tan deprimente, ubícalo a Nisman. Nisman retomó, se hizo cargo, mejor dicho, del expediente como fiscal en el año 2005. Se le dieron muchos recursos. Se enfocó mucho en profundizar todo esto que yo vengo contando, que es lo que llamamos la pista internacional o la conexión internacional, la responsabilidad de Irán y Hezbollah. Trabajó mucho y muy bien en ese sentido. Logró que Interpol convalidara todos los pedidos de captura respecto de las personas, porque cuando yo digo los iraníes, son personas con nombre y apellidos, o sea, hay acusaciones concretas respecto de personas con nombre y apellidos que tienen pedido de captura internacional y que Interpol, como decía, convalidó y siguen vigentes al día de hoy. Toda esa tarea que hizo el fiscal Nisman fue muy encomiable. ¿Y respecto de lo local? En lo local no se pudo avanzar. No se pudo avanzar. Lamentablemente tenemos que terminar la conversación por problemas obvios de tiempo, sí. Pero quisiera que, aunque sea, nos digas una palabra de por qué escribiste este libro. A ver si lo podemos mostrar. Ahí está. El odio a los judíos, pasado y presente de una amenaza global. Es un libro obviamente inspirado en el atentado, el ataque terrorista de Hamás contra Israel. Del 7 de octubre. Del 7 de octubre, ¿no? Del 2023.
pero es un libro que reconstruye a partir de ese hecho, pone ese hecho en un contexto mucho más amplio, que es los orígenes del antisemitismo, y una idea que a mí me interesaría que vos expliques para terminar, que es por qué hoy vos decís que la nueva forma del antisemitismo es el antisionismo, es el cuestionamiento de la existencia del Estado de Israel. ¿Qué quiere decir cuestionar la existencia de Israel? ¿Que Israel deje de existir? ¿Y los 8 millones de judíos que viven allí? ¿Qué hacemos? ¿Qué quiere decir? El sionismo nació a fines del siglo XIX como un movimiento para proyectar la creación de un Estado judío, que se concreta en 1948, el único Estado judío. Hay 57 países cuya religión oficial es el Islam y cuya ley oficial es la Sharia, la ley coránica. Eso fue el sionismo. Entonces, el Estado de Israel ya existe. ¿Qué quiere decir ser hoy antisionista? Querer que ese Estado deje de existir. Eso, en realidad, es una nueva forma de antisemitismo. Israel es arrastrado a una guerra después de hechos abominables como los que ocurrieron ese día, en 2023, y los chicos de un colegio judío de Argentina tienen que dejar de ir al colegio con su uniforme. Eso es el antisionismo disfrazado, que en realidad es antisemitismo. La política exterior de Netanyahu, ¿cómo lo ubicás en este problema? Es muy complicado eso, porque hoy habría que definir la política exterior. La que lleva adelante en relación con Gaza. Creo que está embarcado en una frase que hoy ya es un eslogan, que es la de la victoria total. Habría que redefinir qué quiere decir victoria total. Lo que nosotros ansiamos, esperamos, es que vuelva la paz, que vuelvan los 50 rehenes que todavía están en Gaza y que se empiece cuanto antes una etapa de reconstrucción. Hoy parece haber una oportunidad, con Irán debilitado, Hezbollah también debilitado, Hamas muy debilitado, Siria con un nuevo líder. Pareciera haber una oportunidad, pero también una nueva oportunidad siempre es una oportunidad para arruinar todo también. Así que es un momento de altísima expectativa y bueno, lo que uno espera es que pronto vuelva la paz. Israel está en guerra hace ya casi 2 años, es insoportable eso. Miguel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias y ha sido una interesantísima exposición para recordar lo que pasó, pedir justicia y conmemorarlo el próximo viernes. Muchas gracias. Gracias a vos. Vamos ahora a dialogar con